Bueno, entonces, hoy vamos a ver, nos da tiempo de ver, ¿no? Entonces, vamos a ver la bicicloide. Vamos a ver dos últimos ejemplos. Uno es la bicicloide y ya vamos a empezar a hacer mate con estas curvas, ¿no? Hasta ahorita lo único que hemos estado haciendo es pues dar ejemplos. Según yo, esos ejemplos sirven para situarnos, para entender un poco qué es lo que va a venir después, porque después lo que va a venir es hacer cálculo diferencial integral. Bueno, cálculo diferencial, ¿no? Entonces, la epicicloide es como la cicloide. Lo voy a poner aquí chiquito. ¿Sale? Aquí tengo un disco de radio A y entonces encima de ese disco voy a poner otro disco, ¿sale? No necesariamente más chiquito, aquí lo estoy poniendo más chiquito porque es la forma más sencilla de entender la curva, ¿no? Como que es más natural. Y entonces aquí hay un disco de radio R minúsculo. Y entonces lo que vamos a hacer es, este disco lo voy a empezar a rotar sin deslizamiento sobre el otro disco de radio A, ¿no? Y al igual que la cicloide, lo que quiero localizar aquí es qué es lo que sucede si yo prendiera un foquito aquí, ¿no? Si yo prendiera un foquito aquí y entonces empiezo a mover ¿qué? Empiezo a mover el círculo, ¿no? Y entonces este se empieza a alzar, ¿no? Sigo moviendo el círculo y se sigue alzando, ¿no? Entonces, por aquí el movimiento va a ser más o menos, ¿no? Entonces, es exactamente la cicloide, en vez de que sea sobre la línea recta, sobre un plano, ahora lo que estoy haciendo es moverlo sobre un disco, ¿no? Entonces, es un caso más general o va a ser un caso un poquito más complicado, pero tampoco demasiado, ¿no? Y entonces voy a hacer aquí un dibujo. Donde vamos a intentar hacer eso. Entonces aquí tengo, este de aquí mide A, este de aquí mide A, ¿no? Y entonces de aquí lo que hice fue moverme. Voy a poner aquí el dibujo. Aquí tengo el disco de radio R, ¿no? Entonces por aquí tengo R. Entonces este es R, ¿no? Y entonces de aquí, ¿qué fue lo que sucedió? De aquí lo que sucedió con la epicicloide es que de aquí me moví hasta, que debía el dibujo, suponte que me moví hasta este punto de acá, ¿no? Entonces este de aquí es también, ¿sale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces pues vamos a empezar, ¿sale? Entonces de aquí yo puedo ver que lo que se movió, el círculo amarillo respecto al círculo blanco, fue aquí un ángulo θ, ¿no? Y aquí este ángulo lo llamé alfa, ¿no? Entonces aquí me moví un ángulo θ y aquí me estoy moviendo un ángulo alfa, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Entonces lo que queremos localizar es este punto X
Y, ¿no? Ahora de aquí cambia un poquito más de información, porque justamente antes tenía nada más un plano y nada más estaba moviendo un disco, entonces nada más tenía un ángulo, ¿no? Entonces ahora tengo dos ángulos. Voy a poner las coordenadas XY en función de teta, ¿sale? Vamos a buscar las coordenadas XY en función de teta. ¿Sale? También se puede poner en términos de alfa, pero es común ponerlas en términos de teta. Si pones en el buscador epicicloide, te va a dar una fórmula en términos de teta por lo regular, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces quiero este punto de acá, ¿sale? Y primera observación, ¿no? Primera observación. ¿Sale? Entonces, primera observación, ¿cuál es? Aquí estoy moviendo este disco amarillo sobre el disco blanco, ¿no? Y entonces, ¿qué? Aquí recorrí en el disco blanco, bueno, el disco amarillo recorrió sobre el disco blanco esta cantidad, ¿no? Ahora aquí, como este es un disco, un círculo de radio A, y aquí subtiene un arco, ¿sale? Este arco, ¿cuánto mide? Este arco mide R de teta, ¿no? Entonces aquí voy a poner unos nombres, PQ y R, ¿no? Entonces este de aquí lo voy a llamar P, este de aquí lo voy a llamar Q, y este de aquí lo voy a llamar R, ¿no? El X ya lo voy a llamar R. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí tengo, ¿qué? Aquí tengo el arco PQ, ¿no? Esta observación va aquí. Tengo el arco PQ, ¿no? El arco PQ es este de acá, ¿no? Y el arco PQ es justamente ¿quién? Pues este de aquí es R de T, ¿no? Y luego ¿qué? Como el círculo amarillo se movió sobre el blanco, pues este arco subtendido por el ángulo alfa es exactamente el mismo. Bueno, el dibujo no me quedó como muy bien el dibujo, pero si yo moví este círculo, esto de aquí es lo mismo que este de acá, ¿no? Entonces aquí el otro arco RQ es igual, porque estoy moviendo la red amarilla sobre la blanca sin desliz. Entonces lo que haya movido aquí, ¿sale? Tal vez debería hacerlo más para acá, para que se vea un poquito más real, ¿no? Como que ahí no se ve tanto, ¿no? Voy a poner como por acá. ¿El arco sí medía R teta o tendría que medir A teta? ¿Mandé? ¿El arco sí debería medir R teta o es A teta? A teta, perdón, gracias. No me equivoco. A teta. Este es A teta. Sí, porque es el radio del disco blanco, ¿no? Por el ángulo subtendido del disco blanco, ¿no? ¿Y aquí qué? Entonces aquí este arco RQ, ahora sí, este es R alfa, ¿no? Entonces este de aquí es R, ¿no? Entonces ¿qué? Entonces podemos poner el ángulo alfa en términos de ¿quién? En términos del ángulo teta, ¿no? Y entonces ¿qué? Entonces de aquí alfa es igual a teta entre R, ¿no? Por supuesto el R es mayor que 0 porque
si no, no tendría disco, ¿no? Entonces, tengo esta primera relación. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer a continuación? A continuación lo que voy a hacer es, ahora de aquí, voy a formar dos triángulos, ¿no? Yo lo que quiero conocer son las coordenadas X y Y de este punto de acá. Y entonces lo voy a hacer en términos de dos triángulos rectángulos. Voy a colocar aquí un triángulo rectángulo y aquí voy a colocar otro triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, para encontrar XY, colocamos los siguientes triángulos rectángulos. ¿Vale? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí tengo, los voy a llevar para acá, para que no se me amontone el dibujo, ¿no? Tengo un triángulo rectángulo, más o menos así. Aquí tengo un ángulo θ, ¿no? Y luego tengo un triángulo rectángulo por acá, que baja al punto XY, ¿no? Entonces, aquí está el punto XY, ¿no? Ahora, este triángulo rectángulo que puse aquí, ¿quién es? ¿Sale? Por aquí quedó, ¿quién? Por aquí quedó R, ¿no? Es este cachito de acá. Entonces, la hipotenusa de este triángulo rectángulo es A más R, ¿no? La hipotenusa del triángulo rectángulo chiquito en este esquema es R, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí tengo un ángulo alfa, ¿sale? Que abarca los dos, pero como quiero los dos triángulos, vamos a separar el ángulo alfa en dos ángulos, ¿no? Vamos a llamarlos, este de aquí lo voy a llamar beta y este de aquí lo voy a llamar omega, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, no sé si puse a fijar, puede ser que no haya puesto así. Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿dónde el ángulo beta, digo el ángulo alfa, que es todo, es ¿quién? El ángulo alfa es igual al ángulo omega más el ángulo, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, ¿quién va a ser X? X va a ser igual al cateto adyacente, ¿no? ¿De quién? Este de aquí lo voy a llamar O de origen, ¿vale? ¿Va a ser quién? Va a ser, de hecho aquí, este de aquí le voy a llamar P' y este punto de aquí le voy a llamar Q', porque no son este P y este Q, son otros, ¿no? Entonces, X es ¿quién? Es este de aquí, es el cateto adyacente del triángulo, ¿quién? OP, Q', ¿no? Entonces, ese es el cateto adyacente y me hace falta llegar a ¿qué? Me hace falta llegar a X, que es más el cateto adyacente al ángulo, ¿no? Y luego de aquí, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es, necesito este cateto de acá, pero este cateto de acá es el cateto puesto en este triangulito que tengo aquí, ¿sale? ¿A quién? A
el ángulo beta, ¿no? Entonces aquí le tengo que poner más el cateto opuesto del triángulo, y este de aquí le he llamado R, ¿no? Entonces de aquí es el triángulo, y ese punto lo llamé S. Entonces este punto lo llamé S, ¿no? Entonces de aquí del triángulo U', R, S. Y el ángulo que tengo aquí es AB, ¿no? Entonces, primer paso geométrico, ¿no? Localizar la componente horizontal del punto de la cicloide que estoy buscando, ¿no? ¿Sí? Pero hay un problema, porque o lo pongo en términos del ángulo θ o lo pongo en términos del ángulo beta. Vamos a ponerlo en términos del ángulo θ, ¿no? Entonces necesito saber quién es beta, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, beta es quién. En primer lugar, de esta igualdad, beta es simplemente alfa menos omega, ¿no? Ah, pero alfa ya la puse en términos del ángulo θ. Entonces, alfa es quién. Alfa es A por θ entre R. Alfa es A por θ entre R. Y luego omega, pero omega la puedo poner en términos de quién, de θ y de pi medios, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces de ese triángulo rectángulo tengo que, ¿dónde qué? Donde θ más omega más pi medios es igual a pi, ¿no? A 180 grados, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces omega, ¿quién es? Pues omega es pi menos pi medios, es pi medios, y luego menos θ, ¿no? Entonces, aquí tengo que, este es omega, entonces beta es alfa menos omega, esto es a θ más θ menos pi medios, ¿no? Y entonces, ¿qué? Y entonces, ¿qué? Entonces, el beta es ¿quién? El beta es, puedo factorizar, el θ es A entre R, digo A entre R más 1 por θ menos pi. ¿No? Entonces ya, con eso, con esa, describiendo a beta en términos del ángulo θ, ya tengo esto de acá, ¿no? Entonces, ¿quién es X? Entonces, X es el cateto adyacente de este triángulo, ¿no? Es decir, necesito coseno de θ, ¿por quién? Por la hipotenusa, ¿no? Esto es A más R, ¿no? Coseno de θ es cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces el cateto adyacente es coseno de θ por la hipotenusa. ¿Sí? 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 Y bueno, luego de aquí necesito el cateto opuesto al ángulo beta, ¿no? Entonces necesito aquí un más R por quién. Ahora necesito la hipotenusa por el seno de quién, del ángulo beta, pero beta en términos de θ es A entre R más 1
por teta menos pi medios. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces ahí está, ya tengo el x en la coordenada x en términos del ángulo teta, ¿no? Pero esta parte de aquí también la puedo simplificar. Tengo un seno trasladado a menos pi medios, ¿no? Entonces vamos a ver quién es ese de ahí. ¿Vale? Por aquí está teta, y entonces tengo simplemente un seno y voy a poner teta. Entonces este de aquí está 0, aquí está pi, aquí está 2pi, aquí está 3pi. Este de aquí es simplemente seno de t. Y luego, ¿qué es lo que estoy haciendo? Luego, este menos pi medios me está trasladando el seno a pi medios, ¿no? Entonces, de aquí, aquí, lo que quiero es llevar toda esta onda, la traslado a pi medios, ¿no? Entonces aquí está pi medios, ¿no? Entonces traslado esta onda a pi medios y ¿quién me da? Esta de acá. ¿No? Entonces esta azul de aquí, ¿quién es? Esta azul de aquí es seno de t menos pi medios, ¿no? Pero entonces, ¿quién es seno de t menos pi medios? Ah, pues seno de t menos pi medios es justamente menos coseno de t. ¿No? Ah, entonces este de aquí le puedo quitar esta colita de menos pi medios cambiando esto por menos coseno de t. Entonces, x de teta es igual a ¿quién? Es igual a más r, que es esta hipotenusa, o seno de teta, más r minúscula, que es la hipotenusa chiquita, ¿no? ¿Por quién? Ah, menos r por el coseno, nada más, de ante r más 1 por teta. Y vamos a hacer lo mismo con la y, ¿no? Por otro lado, ¿no? Entonces aquí voy a tener la y. Entonces ahora la componente vertical en este dibujo, en este esquema, es ¿quién? Es el cateto opuesto. Ahora voy a tener el cateto opuesto del triángulo o P', ¿no? Respecto al ángulo, ¿no? Entonces esa va a ser esta altura de acá. Y luego necesito restarle esta altura de acá, ¿no? Esta altura de aquí ahora es ¿quién? Ahora es el cateto adyacente al triángulo
Rs respecto al ángulo, ¿no? Date cuenta que aquí le estoy restando. Podría haber una pregunta natural: ¿y qué hubiera pasado si hubiera quedado arriba, ¿no? Igual, aquí por ejemplo tengo el cateto de este lado, pero ¿qué es lo que sucede cuando llego del otro lado? Justamente, como estoy usando las trigonométricas coseno y seno de teta, ellas se van a encargar de colocar bien los signos de donde estoy parado. ¿Vale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces y es igual al cateto opuesto de este triángulo OP', y entonces eso es ¿qué? Pues eso simplemente es la hipotenusa A más R por ¿quién? Por el seno del ángulo, ¿no? Ese es este de acá. Y luego le tengo que restar ¿quién? El cateto adyacente al triángulo Rs, ¿no? Es decir, ahora necesito menos el coseno, ¿sale? Menos R, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo beta. Pero el ángulo beta, ¿dónde quedó? Es A entre R más 1 por teta, ¿no? Menos pi menos. Y entonces ahora vamos a hacer lo mismo con esta de acá, ¿no? Tengo un coseno negativo con una colita de menos pi medios, ¿no? Entonces voy a poner por acá. Vamos a poner rápidamente al coseno, ¿no? Bueno, entonces este de aquí es coseno de t, ¿no? Y entonces aquí está 0, aquí está 2pi, aquí está pi, aquí está pi medios, aquí está 3 pi medios. Y entonces ahora estoy trasladando este coseno a dónde lo estoy trasladando a pi medios, ¿no? Eso quiere decir que aquí va a empezar, va a caer, aquí se va a hacer 0, luego va a subir y luego de este lado, pues que de este lado va a caer, ¿no? Entonces este de aquí es ¿quién? Este de aquí es coseno de t menos pi medios. Pero ese es justamente ¿quién? Este de aquí es seno de... y entonces, pues, entonces y de t es igual a ¿quién? Es igual a más r por el seno de teta, ¿no? Y entonces este coseno cambia por un seno simplemente. Entonces este menos sigue, menos r, seno de a entre r más 1 por teta. ¿No? Y entonces ahí está. Entonces, la epicicloide está dada por quién? Está dada por una función f que va de R en R2, ¿no? Ahora sí, aquí no la voy a poner de 0 a 2pi, esto va a ser importante, ahorita vamos a ver por qué. Y tal que
tal que f de teta es igual, bueno, a estas coordenadas de aquí, a más r por el coseno de teta, luego menos r coseno de a entre r más 1 por teta. Esta es la primera coordenada, y luego coma la segunda coordenada, ¿no? Que es a más r por seno de teta, ¿no? Menos r seno de ¿qué? Seno de a entre r más 1, ¿no? Entonces esta de aquí es la epicidad. ¿No? Y ahora la pregunta es, bueno, ahí está, esta es la fórmula, ¿no? ¿Sale? Y es la que se suele dar, ¿vale? Y ahora la pregunta natural es, bueno, ¿y aquí qué es lo que pasa, no? Porque entonces la curva se va a mover, ¿qué? Se va a mover aquí en un anillito, ¿no? Entonces aquí va a estar saltando, dependiendo de qué, dependiendo de cómo sea el radio, ¿no? Va a estar saltando. ¿Y entonces qué? Y entonces puede suceder que ¿qué? Puede suceder que aquí pues no encaje, ¿no? Y entonces ¿qué? Entonces, bueno, puede que justamente aquí por eso es importante que el ángulo se mida en todos los reales, porque tal vez le das una vuelta y no encaja. Bueno, si te interesa nada más darle una vuelta en el círculo, pues está bien. Pero podría suceder que sigue dando vueltas y podría suceder que aquí encaja o no encaja. Entonces, ¿qué? Es importante que teta pertenece a los reales, porque puede suceder que la curva no cierre a la primera vuelta. ¿No? Pero la cosa es, bueno, no hay bronca con que no cierre la primera vuelta, pero si no cierra la segunda y a la tercera y a la 1000, ¿no? Entonces aquí la pregunta natural es, ¿pero siempre cierra? ¿Cuándo va a cerrar? ¿Cuándo crees que cierre? ¿Cuándo crees que no cierre? Fíjate, aquí por ejemplo tiene que ver, aquí en este caso, este dato que sacamos de los arcos subtendidos por teta y por alfa, que justamente es la misma distancia recorrida, nos ayudó para ¿qué? Nos ayudó para
sacar la regla de correspondencia de la epicicloide, ¿no? Pero justamente esto también tiene que ver con si cierra o no cierra, ¿no? O sea, porque aquí estoy rotando esto y entonces cuando acabo de dar una vuelta en la amarilla ya recorrí ¿qué? Ya recorrí toda la circunferencia de esta de acá, ¿no? Luego le vuelvo a dar otra vuelta a la amarilla, punto que quedé acá, y luego le vuelvo a dar otra vuelta a la amarilla y tal vez ya cerró. Pero ¿qué tuvo que pasar para que cerrara? Lo que tuvo que pasar para que cerrara es que el perímetro, la longitud del círculo de radio R, tiene que estar relacionado con el perímetro del círculo de radio A, ¿no? Si yo multiplico algún número de veces el perímetro, la longitud de este círculo, ¿sale? Y eso me da A, eso quiere decir que en algún momento va a cerrar. Pero si no hay número tal, no hay número entero tal que a la hora de multiplicar por ese número el perímetro del círculo de radio R, entonces no voy a caer ¿en dónde? No voy a caer otra vez en P y no voy a cerrar la curva. ¿Se ves? Entonces, ¿qué? El perímetro del círculo amarillo es 2pi r minúscula, ¿no? Y el perímetro del círculo blanco es 2πa, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces la epicicloide va a cerrar. Entonces, la epicicloide va a cerrar ¿vale? Ahora de aquí el dibujo me dice que ¿qué? Me dice que el perímetro del círculo amarillo es más chico que el del círculo blanco, pero eso es en este dibujo, ¿no? Yo pude haber hecho un dibujo distinto, ¿no? Yo pude haber tomado el círculo de radio A muy chiquito y entonces luego aquí el círculo de radio R muy grande, ¿no? Y entonces en este caso, aunque yo estoy girando este alrededor, pues este es más grande, ¿no? Entonces aquí estoy multiplicando ya sea este perímetro para que me dé este por algún entero o este perímetro para que me dé este, ¿no? Pero en general entonces, ¿cómo los coloco? La epicicloide va a cerrar cuando estos perímetros estén relacionados. ¿Vale? Lo voy a expresar de una manera más general. ¿Vale? Es decir, pues lo expreso como un cociente. Le tomo 2πa y este de aquí lo divido entre 2πr. Divido los perímetros. ¿Cuándo va a cerrar? Ah, pues este cociente es ¿quién? Este cociente es A entre R, donde A es un número real y R es un número real, ¿no? Aquí A y R son reales positivos, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa de este cociente? No me interesa qué reales son, lo que me interesa es que esto sea un número racional. Porque si es un número racional, entonces voy a necesitar o P vueltas o Q vueltas, del amarillo o del blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo, suponte que el perímetro
del círculo amarillo es una tercera parte del blanco. Entonces necesito 3 vueltas del amarillo y cierro. O aquí, suponte que este de aquí, su perímetro es 4 veces este de acá, ¿no? Entonces, ¿con qué? Oye, pero aquí, que con 4 vueltas, ¿no? O sea, porque aquí con un cuarto de vuelta, si este de aquí es 4 veces este de acá, con un cuarto de vuelta de este de aquí, ya me va a dar una vuelta a este de acá, ¿no? Entonces voy a ir como... Eso puede como si fuera al revés, ¿no? Como si se moviera también la otra, entonces como que es lo mismo que en el caso lo puedes ver al revés, pero la epicicloide, o sea, aquí por ejemplo, a ver, podemos hacer este dibujo, ¿no? Solo para cómo van a coincidir, porque si piensas que va a dibujar la otra, no es lo mismo, ¿no? A ver si está interesante, ¿no? Entonces aquí suponte que este es 1, ¿no? Y este de acá es... Bueno, vamos a ponerle 2, ¿no? A ver. Este de acá. Oh. Entonces, este de aquí es 2, ¿no? ¿Y entonces qué? Entonces, cuando yo le dé media vuelta, ¿no? Cuando le dé media vuelta, o sea, me estoy moviendo el amarillo, ¿no? Cuando le dé media vuelta, ya voy a llegar acá, ¿no? Pero media vuelta es... media vuelta es llegar hasta acá, ¿no? Entonces, con media vuelta del amarillo, llego acá, ¿no? Y luego con la otra vuelta, no, voy hacia abajo, ¿no? Disminuyendo, seguramente es más simétrico, pero ha de ser como simétrico, ¿no? Como que aquí me manché, como que debí de... A ver, voy a intentar hacerlo más simétrico. Yo creo que sí puedo, porque puedo localizar aquí el punto, ¿no? O sea, aquí, aquí voy a estar que como una cuarta parte, ¿no? Aquí. Voy a pasar en el... no voy a pasar en el... O sea, aquí voy a pasar por acá. ¿No? Y luego, de regreso, voy a pasar. No, ya me manché, ¿no? O sea, sí, ¿no? Desde aquí voy así. Empiezo aquí, voy por acá, y luego por acá, por acá. Y por acá, así con esto. Bueno, entonces como que también, si es un disco más chiquito, como que el dibujo es más bonito, ¿no? Y no
necesariamente tengo que caer en la primera vuelta, ¿no? O sea, de que le dé el amarillo al círculo, a todo el círculo blanco. O sea, puedo no encajar a la primera, pero puedo encajar en la segunda, ¿no? Es el espirógrafo, ¿no? Sí se llama espirógrafo. Entonces aquí la episicloide. Bueno, ¿y qué es lo que sucede cuando esa relación no es un número racional? ¿No? O sea, ¿qué es lo que sucede si cuando yo llego acá no encaja? O sea, si no es un número racional, quiere decir que pues, los cocientes no están relacionados. Ya no sé cómo está el dibujo, pero nunca voy a caer en el mismo punto. ¿Y entonces qué? Entonces esto se va a empezar a ¿qué? Se va a empezar a llenar, ¿no? Si por el contrario A entre R no pertenece a Q, ¿sale? Entonces la episicloide no se cierra. No se cierra. No se cierra para ningún tema. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que va a ser densa en este anillo, ¿no? Y va a ser densa en el anillo en el anillo A, ¿no? Con radios A y R, que es que es el conjunto de puntos en R2 XY, pertenece a R2, tal que ¿qué? Pues tal que X cuadrada más Y cuadrada, tengo arriba que A más R, de hecho este de aquí es más bien A más R, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada, cuando pones igual a A más R, ¿qué círculo tienes? Tienes este círculo de acá, ¿no? Pero como tú quieres lo que está también adentro, aquí le pones, y luego el otro círculo de radio A es cuando este de aquí lo igualas, y esto al cuadrado, lo igualas a A al cuadrado, pero como también quieres lo de adentro, entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es, tú te tomas aquí en el anillo cualquier disquito de cualquier tamaño y entonces vas a tener puntos de la curva. O sea, no necesariamente va a ser todo el anillo, puede tener algunos huecos, pero si tú te tomas cualquier bolita, lo que va a suceder es que a fuerzas tienes puntos de la episicloide en esa bolita. Eso quiere decir que sea denso. Es lo que vamos a ver en la parte de topología, si no lo has visto. ¿Tú me dijiste que ya estabas viendo análisis? Sí. Ah, entonces ya sabes que es denso, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces como que este es un ejemplo como, bueno, sí tiene ahí como su talachita para sacar, pero uno puede jugar, o sea, como sacar ahí ciertas matemáticas sobre qué es lo que está pasando con esta curva. Ay, ya se me has hecho. Bueno, pues ya nada más medio tiempo de esta curva. Sí. Bueno. Entonces, pues nada.